Bienvenidos a este nuevo vídeo donde analizaremos Sumo Fighter, un juego de plataformas y acción desarrollado por Kid y publicado por Atlus para la portátil Game Boy en 1993. En esta entrega nos ponemos en la piel de Bontaro, un aprendiz de sumo que debe atravesar varias regiones de Japón para convertirse en el campeón nacional de sumo. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecerte por darle play a este vídeo y por permitirme compartir contigo mi opinión sobre este título. Espero que disfrutes del contenido y si Emer3 encuentras útil. No dudes en suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de futuros análisis y reviews. Los juegos sobre sumo no son comunes, y cuando se crean suelen ser juegos de lucha, uno contra uno que intentan recrear este deporte. Sin embargo, tan pronto como en 1991 en Japón y en 1993 en América del Norte, el desarrollador Kindle Imagine Develop Kid decidió darle una dirección completamente diferente al sumo con Sumo Fighter Toukaido Basho, conocido simplemente como Sumo Fighter en América del Norte. La historia de Sumo Fighter es bastante típica. Como Bontaro Haiseyama, tu objetivo es rescatar a la amada de Bontaro, Kayo, quien ha sido secuestrada por ninjas y llevada a un castillo en Kioto. El viaje te lleva a lo largo de la T. Kaid, una de las 5 rutas del periodo Edo de Japón, desde Edo hasta Kioto. Aunque no hay forma de saber exactamente dónde te encuentras durante cada etapa del viaje, el juego utiliza un mapa horizontal para mostrar tu progreso, similar a los juegos de Ghosts and Goblins de Capcom. Al echar un vistazo rápido, Sumo Fighter tiene un aspecto y jugabilidad similares a otros juegos de plataformas en Game Boy. Te mueves de izquierda a derecha, evitando fosos y derrotando enemigos hasta llegar al final del nivel. La principal característica que hace destacar a Sumo Fighter son sus elementos RPG ligeros que influyen en la manera de abordar el juego. Bontaro cuenta con 2 ataques. Un golpe que se convierte en un lanzamiento después de varios impactos y un ataque de pie que lastima a todos los enemigos en el suelo, pero es lento y puede interrumpirse. Recopilando puntos de experiencia, el jugador puede actualizar el poder de estos movimientos, así como la salud de Bontaro, permitiéndole resistir hasta 8 golpes. Una vez acumulado suficiente experiencia para subir de nivel, el jugador decide qué estadística aumentar, brindándote una agradable opción en la construcción de Bontaro. Este sistema también sentaría las bases para el clásico de culto de Kid de 1992. Kickmaster, que usa la misma idea de implementar elementos RPG en un extraño juego de plataforma. Se pueden adquirir puntos de experiencia mediante artículos de distinto valor encontrados en los niveles, pero el método más efectivo es descubrir minijuegos ocultos a lo largo de ellos. Cuando encuentres el correspondiente icono, un tori, un tipo de puerta japonesa, y te muestren 3 cartas para elegir, puedes revelar 3 minijuegos diferentes, además de tener la posibilidad de obtener nada, lucha de pulgares, lucha de brazos y lucha de papel. Todos funcionan de la misma manera, requiriendo que presiones a mientras un medidor se desplaza hacia atrás y hacia adelante para hacerlo caer lo más cerca posible del centro hasta que gane el jugador o la computadora. Estos minijuegos se hacen más largos y rápidos a medida que avanza el juego, y solo tienes una sola oportunidad cada vez, por lo que puede resultar estresante, dependiendo tanto del crecimiento de Bontaro. La mayoría de los enemigos encajan con el entorno japonés del juego, y existe una variedad divertida de ellos para enfrentar. Si bien cuentas con ninjas, samuráis y pájaros obvios, también te encontrarás con algunas rarezas en el camino, como pequeños luchadores de sumo, hombres diminutos que crecen mágicamente en versiones más grandes y detalladas de sí mismos, Kai como el Kasaobake, una sombrilla viviente, y el Rokurokubi, una mujer que puede estirar su cuello como una jirafa. No existen retos notables de plataformas dignos de mención, ya que la mayoría de los niveles siguen siendo una línea recta, por lo que nunca saber qué singular adversario enfrentarás próximamente sirve como motivación bienvenida para seguir jugando. Mientras que el sabor general del juego es consistentemente encantador, tropieza mecánicamente. La pantalla de personaje de Bontaro es enorme, lo que hace que las plataformas nunca se sientan completamente correctas, especialmente con la pequeña pantalla del Game Boy, que dificulta evitar daños de enemigos sorpresa u objetos punzantes colocados libremente a través de etapas. Además, Bontaro no tiene forma alguna de atacar a los enemigos arriba o abajo de él mientras está en el aire, lo que hace que algunos arreglos de enemigos sean particularmente astutos. Los jefes
representan la frustración más grande en el juego, ya que la mayoría de ellos necesitan demasiados golpes y son tan grandes como Bontaro mismo. Los jefes carecen igualmente de creatividad frente a los enemigos regulares, ya que todos son luchadores grandes con 1 o 2 ataques. Los jefes destacados incluyen a un tipo que parece provenir de Hokuto no Ken, una pelea sobre un castillo con un oponente que exclusivamente usa patadas, y un ninja que entierra debajo de la tierra, luego salta y dispara lo que parecen ser ojos al jugador. El juego cuenta con 2 dificultades predeterminadas, fácil y difícil, junto con una tercera llamada Super, que se desbloquea derrotando el modo difícil. Las dificultades mayores no simplemente aumentan la salud o el daño de los enemigos, sino que combinan nuevos enemigos, cambian la ubicación de estos, incluso modifican las reglas del juego. En dificultad difícil o superior, perder todas tus vidas y continuar trae de vuelta a Bontaro al nivel 0. En estadísticas, lo cual no pasa en el modo fácil. Algunos ejemplos de nuevo diseño de enemigos en dificultades mayores incluyen la etapa 1-2, donde un nuevo enemigo, cabeza flotante, que deja caer un objeto que reduce el poder, se ubica a través de ella, y la etapa 4-3, que cubre el cielo, con pájaros que pueden interrumpir tus saltos. También se ve afectado el final seleccionado según la dificultad, con terminar el juego en modo superior, siendo el único método para ver realmente los créditos. El luchador sumo posee contraseñas que preservan la dificultad elegida en los niveles de estadísticas, así que felizmente no tendrás que desbloquear el modo Super cada vez que juegues. Gracias a los grandes gráficos utilizados durante todo el juego, Sumo Fighter se ve muy bien comparado con otros juegos de plataformas portátiles de Game Boy. Todos los caracteres encontrados a lo largo del juego tienen expresiones e ilustraciones detalladas y animaciones que irradian personalidad. En particular, el sprite de Bontaro impresiona, dedicándose a mostrar sus músculos abultados, así como algunas animaciones menores, tales como la forma en que Bontaro tarda 1 segundo en volver a una postura neutra después de un ataque de palmada. Hay una buena variedad en fondos también, y las diferentes visiones ayudan a establecer la escala del viaje de Bontaro. Aunque no influye en el diseño de niveles reales, verás sitios como puentes, océanos repletos de barcos, montañas, fastuosos castillos y bosques de bambú en las etapas que recorrerás. La banda sonora del juego está compuesta por Nobuyuki Shioda, uno de los principales compositores de Kid que trabajó en juegos como Kickmaster, Lowjiman y Summer Carnival 92, Reka. Si bien la música carece de la pompa y recordabilidad de los títulos de NES de Kid, es un esfuerzo respetable en general. Todas las piezas musicales utilizan sonidos apropiados para el escenario japonés, y el juego cambia de temas cada pocas etapas, para evitar ser demasiado repetitivo. La música en la mayoría de las etapas tiende a ser alegre, pero a veces cambia a un tono más dramático en etapas como 2-2, lo que ayuda a capturar un sentido de aventura. La música utilizada para los enfrentamientos contra jefes también es convenientemente intensa y angustiante con su deliberadamente discordante sonido. Hoy en día Sumo Fighter solo es recordado por ser uno de los títulos más valiosos de Game Boy, pero es un interesante juego de plataformas que estaba adelantado a su tiempo en ciertos aspectos. La forma en que incorpora elementos ligeros de rol en un género diferente es algo que la industria comenzaría a adoptar mucho más tarde. También fue el primer juego temático de Sumo en liberarse de las restricciones de un juego de lucha 2, durante un momento en que los esfuerzos no arcades solían estar limitados en naturaleza. No es tan pulcro ni emocionante como los mejores plataformeros de Game Boy como Super Mario Land 2, 6 Golden Coins o Castlevania II, Belmont's Revenge. Pero todavía vale la pena reconocerlo por su originalidad en una consola inundada con plataformadores. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de Sumo Fighter para Game Boy. Como hemos visto, se trata de un juego de plataformas y acción que destaca por su ambientación japonesa y por incorporar elementos de rol en un formato distinto al de los JRPGs clásicos. Además, cuenta con una jugabilidad sólida y variada, gracias a sus diversos movimientos y habilidades especiales. Sin embargo, también presenta algunos defectos, como su corta duración y su falta de desafío en determinadas zonas. En definitiva, Sumo Fighter es un título entretenido y original, aunque sin duda hay otros juegos de plataformas en Game Boy que le superan en calidad global. Eso sí, si eres fan de los juegos de Sumo o simplemente buscas una experiencia diferente en tu Game Boy,
No puedes perderte Sumo Fighter. Muchas gracias por haber estado ahí y hasta la próxima review. ¡Adiós!